Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Qué gusto tenerlas aquí. Semana 2 de este reset de 3 semanas. A ver, escríbanme en el chat, porfas, cómo se han sentido, cómo van con su seguimiento de macros, cómo van con su ejercicio, cómo están durmiendo, cómo está su energía. Pónganme aquí para irnos conectando un poco. Y bueno, mientras se acaban de integrar las demás, les voy a dar como avisos importantes para esta semana. Bueno, pues la semana pasada, ¿todas me escuchan bien? A ver, escríbanme en el chat primero, si me contestan todas las preguntitas que les hice, cómo se sienten, cómo está su energía, cómo van sus macros. ¿Todo se oye? ¿Se escucha? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces les voy a dar unas notitas para esta semana y ya empezamos con la presentación. Bueno, pues la semana pasada fue mucha información. Yo sé que de repente se sienten un poco abrumadas, depende obviamente del nivel en el que vengan, pero esta semana, que ya va a empezar a tomar todo forma, van a empezar a sentir los beneficios. Probablemente la semana pasada a lo mejor con más proteína, eh, con el ayuno, con todas, quitando la comida procesada que retiene sal, a lo mejor te dolió un poquito la cabeza o sentiste el estómago con la fibra un poco rara, pero ya esta semana vas a empezar a tener todos los beneficios. Em, Quiero que tomes en cuenta que cuando te equivocas, aprendes. Entonces, no vamos a tomar nada como un error, sino como aprendizaje. Por ejemplo, si me pasé de grasa ayer, ¿qué hago? ¿Ya mañana no como grasa? No, no pasa nada. Solamente aprendo de esa experiencia para la próxima vez hacerlo mejor. Entonces, el objetivo de la semana pasada fue que comieras comida entera, whole foods, que eliminaras el gluten, los lácteos, el alcohol y el azúcar y los aceites refinados, ¿no? Si todavía tienes dudas de cómo usar el app y de todo esto, por favor avísame para que las resolvamos cuanto antes. He estado pasando ahí por los mensajitos y preguntándote cómo te sientes, pero si tienes dudas sobre esto, por favor quiero que me avises. Te quiero recordar también que los menús no los tienes que seguir al pie de la letra, son solamente una guía y hay que personalizarlos a tus macros, a tus gustos y a tu estilo de vida. Les súper recomiendo que suban su comida antes, un día antes o por lo menos antes de comérselas, porque si las suben en el momento, ya la verdad es que ya no hay mucho que hacer. Se van a encontrar con retos muy difíciles de cumplir al final del día. Por ejemplo, si se te acabó la grasa y todavía tienes que cumplir proteína, pues va a ser más difícil. Entonces, anticípate, esto es lo mejor que puedes hacer. Entonces, bueno, entonces les recuerdo que ya esta semana pon atención a cómo te estás sintiendo, cómo estás durmiendo, cómo está tu energía, ya te debes de sentir que estás desinflamándote. No debes de tener hambre en lo más mínimo. Si tienes hambre, necesito que me avises para que ajustemos tus macros porque nadie debe de quedarse con hambre. No debes de tener miedo a comer para nada. Necesitas, como hablamos la semana pasada, quitarte esa mentalidad de que sí, ¿cómo voy a engordar? Para nada. O sea, si comes obviamente comida procesada, carbohidratos simples como donas o galletas, pues sí, obviamente sí, pero si comes comida entera, no vas a engordar, vas a tener suficiente combustible para hacer tus entrenamientos de fuerza, para crear músculo y activar tu metabolismo y quemar grasa eficientemente. Entonces vamos a quitarnos esa mentalidad porque necesitas mantener un ambiente seguro, sin estrés, sin ansiedad por la comida, en donde no hay cortisol elevado para que tu cuerpo pueda deshacerse de esa grasa acumulada. Eh, Ahorita tienes unos macros, todas tienen, yo he pasado a revisarlas, hay algunas que me faltan de pasar su altura y su peso para que yo pueda checar en su app cómo ajustaron sus macros. Si todavía no has hecho esto, por favor, me urge que me lo hagas. Yo he estado preguntándote, pero quedan algunas que no me han contestado. Ahorita estamos trabajando todas sobre unos macros, base. Siempre empezamos sobre una base para ver cómo tu cuerpo tolera un aumento de proteína, más comida entera, más fibra. Y después de la semana 3, cuando pasan a VIP, es ahí cuando yo me puedo meter un poquito más como tu coach.
ya no seguir dentro del protocolo específico base de Fastway, sino como que ya te hago más preguntas, vemos cómo está tu energía, cómo está tu sueño, cómo está tu saciedad y ajustamos, ¿no? Me gusta aumentar un poquito siempre más proteína, siempre carbohidratos, la grasa la dejo igual, depende de tu cuerpo lo que vaya tolerando y obviamente tus objetivos, ¿no? Es ahí ya donde puedo personalizar muchísimo más este trabajo y lo mismo vamos ajustando el ejercicio. Hay veces que falta un poquito más de paso o agregamos un trigger. En este VIP tengo muchas masterclass en donde depende de las necesidades. Siempre escucho mucho a mis clientas, a mis VIPs, que me dicen, necesito cómo hacer aderezos bajos en grasa o cómo aumentar estos. Hay un, Fastway le llama Sherry on Tops, yo le llamo triggers, unas sesiones cortitas entre los ejercicios para que no intervengan con tu programación completa de ejercicio, pero puedas potencializar algún músculo, ¿no? Si yo quiero formar mejor el hombro o hacer pompa, entonces hay una masterclass ahí de triggers, cómo aplicarla a esta, porque cuando pasas a VIP tienes el catálogo completo de ejercicios de Fastway, entonces te enseño cómo usar este catálogo para ir personalizando más tu programación de ejercicio. Lo mismo en la nutrición. Fastway les hace un programa global y en donde va viendo un ciclo calórico y un ciclo nutricional a través del año, que se adapta obviamente al estilo de vida de todas. Por ejemplo, vamos a entrar a Navidad, ¿no? Que todo el mundo come un poquito más y hay más tentaciones. Entonces estábamos al finales de verano en un mini cut. Después del verano todo el mundo entra súper motivada y quieren ajustar un poquito su alimentación. Entonces bajamos macros y después cuando vamos entrando a diciembre otra vez subimos, ¿no? Hacemos mini cut y hacemos mantenimiento y así vamos ciclando a través del año y esto ayuda a romper la adaptación del cuerpo. Si siempre estás en lo mismo el cuerpo se acostumbra y puede ser que ya no progreses, ya no sea tan eficiente tu objetivo, ¿no? El de perder grasa. Entonces, esto es lo que hace Fastway en Global. Y yo también, por mi parte como coach, también voy haciendo este ajuste. Como les había platicado, no me gusta que estén en una restricción. Ninguna está en una restricción tan fuerte como para arriesgar el músculo, ¿no? La mayoría están como en un 25%. Dependiendo de tu peso y de la cantidad de peso que tengas que perder, podemos estar 2, 3 meses ahí a lo más máximo, porque si no, después el cuerpo se empieza a adaptar al metabolismo y se empieza a volver un metabolismo más lento y es cuando les cuesta muchísimo trabajo, o sea, porque si bajas, 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 ya después hay un momento en donde ya no hay a dónde ir, ¿no? Entonces, antes de que suceda esto, hacemos como una reverse diet, como regresamos un poquito a mantenimiento y ayudamos que ese extra se vaya al músculo, active el metabolismo y después unos 2, 3 meses ahí y otra vez bajamos, ¿no? Esto es lo que pasa un poco en VIP, hacemos esos ajustes para que puedas seguir progresando. Entonces, hoy vamos a hablar, eso, pues, eso ya son todos las notas de esta semana. Yo me quedo con hambre. María, entonces, escríbeme porfas para ajustar tus macros. Sí, solo el primer día lo hice. Y sí, ok, María, platicamos entonces para ajustar tus macros. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre el ciclado de carbohidratos. Déjenme compartirles mi pantalla. Denme un segundito. Acá está. Ujú. Para empezar con este tema, que es una estrategia súper, súper eficiente que tiene Fastway en el programa de Fastway, pero hay que hacerla bien, por eso quiero que la tengamos súper, súper clara. Ya esta semana deben de haber empezado desde ayer, entonces vamos a platicar todo esto. Este, mm, Vamos a hablar primero de los macronutrientes y esta estrategia también de Carb Cycle. Vamos a entender por qué la forma en la que estás haciendo ejercicio va acompañada de la nutrición y por qué es importante llevarlo así. Entonces, la agenda para hoy es tracking de macros, carb cycling y ciclo de workout. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Qué son los macronutrientes? Bueno, pues tenemos dos tipos de nutrientes que tu cuerpo necesita para realizar todas las funciones. Una son los macronutrientes, como su nombre los dice, son
macros son los que necesitamos en mayor cantidad y los micronutrientes los que necesitamos en menor cantidad, que son las vitaminas, minerales y los fitonutrientes. Son todos estos antioxidantes y polifenoles, todos estos nombres que escuchas que se refieren a micronutrientes, pero hoy vamos a hablar específicamente de los macronutrientes o macros, que son tres y que son lo que proporcionan la mayor cantidad de energía a tu organismo, ¿no? Y esto repara, construye tejidos, hormonas y células. O sea, todo proviene de ahí. Entonces, el crecimiento se afecta directamente también a tus procesos metabólicos. Y vamos a hablar sobre el metabolismo, que básicamente es qué tan eficiente es tu cuerpo en convertir los nutrientes en energía. Entonces, macros son estos tres grupos de alimentos: proteínas, carbohidratos y grasa. Cuando hablamos de estos grupos, obviamente existen las fuentes saludables que provienen de comida real, whole foods que provienen de la tierra, y los menos saludables que vienen de la fábrica, como galletas con harinas de granos refinados, y hasta las tóxicas que fueron creadas en un laboratorio. Esto se refiere a los colorantes, a los saborizantes, a todos estos rellenos, ¿no? Hay que acordarnos que nuestro cuerpo está creado para recibir nutrientes de comida real. Entonces, siempre debemos de priorizar esto. Entonces, la proteína debe ser tu macro estrella, como siempre lo hemos platicado, ¿no? Las mujeres, por lo general, nos quedamos, siempre que entran al programa, cuando voy checando sus macros, veo que se quedan muy cortas. Eso es lo que más les cuesta trabajo. Y ahora van a entender por qué hay que priorizar esto. Em, Hoy ya todas deben de tener claro su cantidad la cantidad de proteínas que deben de estar consumiendo. Su app se los está calculando. Entonces, esa cantidad que tienes, por ejemplo, digamos que tienes 120, la tienes que dividir entre tus tres comidas y asegurarte de en el desayuno, la comida y la cena. Por ejemplo, si son 120, que tengas 40 en el desayuno, 40 en la comida y 40 en la cena. O si te parece mejor, 45, 40 o 45 y 30, ¿no? O sea, priorizar alrededor de tus entrenos y en la mañana más cantidad y al final un poquito menos, pero asegúrate de distribuirlo así, de planearlo para que cubras todas tus proteínas diario. ¿Cuáles son las fuentes de proteínas? Bueno, pues huevo, res, ave, cerdo. Acuérdate que te pasé una tablita y también la tienes en tu app de equivalencias de proteínas para que te puedas dar una idea de dónde vienen. También hay proteínas vegetales, ¿no? Como las leguminosas, lentejas, alubias, frijoles, garbanzos, todos estos tienen también muchas proteínas. Lo ideal es llegar a este número con comida real. Los polvos de proteínas, como ya lo platicamos, son solo complementos, o sea, son una herramienta. Por si te cuesta mucho trabajo llegar con comida, pero eso solamente es el 20%. El 80% debe ser comida real y solamente el 20% debe de ser procesado. La proteína es una comida procesada, es una proteína, pero es procesada, ¿no? Em, el macro de la proteína se utiliza para reparar todos tus tejidos, articulaciones, músculos, huesos. Toda tú estás hecha de proteínas. Son como los ladrillos que forman tu cuerpo. Si constantemente estás dando a tu cuerpo menos proteína de la que necesitas, entonces, ¿cómo va a tener, no va a tener la materia prima para poder construir este tejido, este músculo? Y es cuando te van a empezar a doler las articulaciones o puedes perder masa ósea, hueso y obviamente músculo, ¿no? Y con esto, sin músculo, acuérdate que el metabolismo se baja y obviamente la pérdida de grasa no puede ser tan eficiente. Entonces es básico enfocarnos en crear masa muscular. Porque si tu objetivo es bajar porcentaje de grasa sin comprometer a tu músculo, necesitas enfocarte en llegar a tus mínimos de proteína. Por otro lado, es el macro que más satisfecha te va a dejar, con lo que claramente vas a disminuir todos los antojos. Esto pasa porque es el macro que tu cuerpo se tarda más en romper y en desdoblar y en sintetizar para convertirlo en aminoácido, que son las moléculas que podemos absorber y utilizar como energía. Lo que quiere decir que es el macro que más efecto termogénico tiene, o sea, que más calorías gasta.
para poder digerirlo, ¿no? Entre más masa muscular tengas, mejor va a funcionar tu metabolismo. Dicho de otra forma, entre más músculo, más calorías quemas aún en reposo. Y con la edad se vuelve aún más importante porque hacer entrenamiento de fuerza, o sea, entre el entrenamiento de fuerza y la proteína vas a poder crear músculo. Entonces, conforme va pasando la edad, cada de 30 a 40 años vamos perdiendo masa muscular. Si no hacemos algo activo para prevenir esto, dentro de un tiempo vamos a estar en problemas. Además, hay que recordar que la proteína no absorbes la misma cantidad cuando tenías 20 años que cuando tenías 30, que cuando tienes 50. Entonces, hay que aumentar, hay que asegurarnos de estar consumiendo suficiente proteína para poder eh, enfocarnos en crear músculo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la grasa, a las grasas saludables. Primero, tu cuerpo las necesita para un buen funcionamiento hormonal. Cuando bajas las grasas por tiempo prolongado, puedes crear problemas hormonales. Por ejemplo, las mujeres estas de bikini contest que están flaquititas a la última etapa del concurso bajan muchísimo las grasas, pero realmente les deja de bajar, o sea, tienen muchos problemas de salud. No es sano tener la grasa muy, muy baja por mucho tiempo. Baja me refiero a 20 gramos de grasa, ¿no? No en su caso. O sea, nosotros tenemos, ahorita la mayoría están en 40 carbohidratos, 30 proteínas, 30 grasas, que es un split súper, súper seguro, muy estudiado y el más eficiente para quemar grasa. Pero cuando bajamos mucho las grasas pueden tener problemas, ¿no? Todas las células de tu cuerpo necesitan omega 3. Esta es la grasa principal, la que más necesitamos, entonces, para funcionar correctamente. Así como las grasas aportan a tu salud, también la selección incorrecta puede crear daños enormes, o sea, una inflamación a nivel celular. Yo diría que hasta casi igual que el azúcar. Cuando tú vas a un restaurante y te comes una ensalada y dices, bueno, pues esto es casi parecido a lo que yo me como y todo se ve como comida entera, pero sales de ahí, te sales como sintiendo mal o comiste algo asadito que se veía como muy natural y te sientes como inflamada, es por esto, es porque los aceites son refinados y se vuelven tóxicos. Por lo general son o de canola, o de girasol, o de soya, o de maíz, o cártamo, ¿no? Todos esos son grasas trans que los hidrogenizaron, o sea, les metieron una molécula de hidrógeno como para conservarlos más tiempo en los estantes, ¿no? Para que no se oxiden rápidamente, pero pues esto hace que sean súper tóxicos para el cuerpo. Entonces, ¿cuáles sí debo utilizar? El aceite de oliva, el de aguacate, el de coco, ghee, obviamente nueces, semillas, aceitunas, salmón. El salmón es el más importante para omega 3. También tienes una tablita que te mandé y está en tu app para que veas todas las grasas saludables que puedes y debes incluir, ¿no? Aquí entra también obviamente la mantequilla de almendra o de cacahuate, bueno, crema de almendra, creo que le dicen en México, ¿no? Hay que leer las etiquetas en estas cosas para asegurarte que no tienen ni aceites refinados, añadidos, porque muchas veces les ponen aceite de soya o de girasol para conservarlos, ni azúcar, porque muchísimas veces estas mantequillas de almendra o de cacahuate tienen eso. Entonces, si vas a comprar algo procesado, lo más puro posible, ¿no? Hay que leer etiquetas. Creo que esta semana les voy a mandar. Se los mandé la semana pasada. No, creo, perdón, es la próxima semana. Cómo leer etiquetas para asegurarme que no vean como que la mercadotecnia, lo que el dueño quiere que le compre, sino básicamente de qué está hecho. Hay que ver nada más los ingredientes. O sea, no el marketing, sino los ingredientes. Bueno, ahora ya te estás dando cuenta seguramente cuando estás subiendo tu comida al app que las grasas son muy calóricas. Entonces, no porque necesitas grasas saludables, me voy a comer un puñito de nueces cada que paso por la cocina. No, porque entonces te vas a exceder en calorías, ¿no? Las necesitas, pero en menor cantidad. Entonces, como referencia, 1 gramo de carbohidratos o de proteínas tiene 4 calorías y 1 gramo de grasa tiene 9. Entonces, es casi un poquito más de lo doble de calorías. Entonces, o sea, si vas a
utilizar aceite de oliva, hay que medirlo. O si vas a utilizar crema de cacahuate, hay que medirlo en una cucharadita para que lo subas, lo puedas subir. Porque de repente cuando pasan a VIP, hacemos una sesión one-on-one. Me dicen, ay, pero tenía que subir la grasa al app. Sí, especialmente la grasa la tienes que subir porque eso es en donde se les van todas las calorías, ¿no? Es donde están las calorías escondidas. Entonces sí hay que tener cuidado con esto. Bueno, vamos a pasar a los carbohidratos. Este, también, como todo, tenemos la opción saludable, que son los carbohidratos complejos. O sea, los que vienen en su versión original, no le quitaron nada. Por ejemplo, una piña, cuando la deshidratan, pues sí es natural, pero ya le quitaron toda la humedad, entonces concentraron el azúcar, ya tuvo un proceso que la descompuso de su versión original. Entonces, lo ideal sería comerte la piña fresca, ¿no? También tenemos las opciones menos saludables y las que de plano no son saludables, ¿no? Y aquí va a entrar la regla 80-20, que el 80% sean carbohidratos complejos y el 20% que puedes darte un gustito de repente un carbohidrato simple. Tengo una clienta que llevaba mucho tiempo en VIP con otra coach, se cambió conmigo, tenía 1500 calorías y en realidad 1500 calorías de comida entera es difícil cubrirlas si realmente estás comiendo comida entera. Y me decía, me quedo con hambre, entonces me metí a ver con el coach, estaba viendo que sus carbohidratos venían de pan de masa madre o de rice, o de tortillas, ¿no? Y le dije, a ver, podemos, o sea, no está mal, que a todo el mundo le encanta el pan. Te puedes comer un pan, pero cómetelo 2 veces a la semana y trata de la mayoría de tus carbohidratos que vengan, tal vez de leguminosas, que tienen muchísima fibra y te ayudan a mantenerte súper satisfecha, o de quinoa, granos enteros, ¿no? Haz este cambio, trata de cubrir 5 tazas de vegetales, de cubrir tu fibra, y me dices si estas 1500 calorías, vamos a hacer una semana, sigue siendo poquito, te sigues quedando con hambre. A la semana siguiente me dijo, cambió por completo mi saciedad y mi energía también, porque el pan te da un pico y una caída. Entonces te sientes así apachurrada y quieres más, ¿no? O sea, en cuanto tenemos esa caída, el cuerpo te pide más carbohidratos simples, quiere azúcar para reponer esa energía. Entonces me escribió y me dijo, totalmente diferente me siento. Entonces hay que poner muchísima atención en qué tipo de carbohidratos estoy consumiendo. Les repito, no quiero eh, que se sientan restringidas para que llegue el fin de semana y quieran explotar o que pasen 2 semanas y digan no, no puedo más, ¿no? Un balance, pero sí enfocarnos un 80% en carbohidratos con fibra porque cambia por completamente el impacto en la sangre, en tus hormonas y en tu energía, ¿no? Cómo te vas a sentir y en tu saciedad sobre todo, en todos los aspectos. Este, Así como el truquito en las grasas es no excederte y saberlas administrar y que no se te pasen las escondidas, o sea, las grasas escondidas de que, ay, le eché un chorrito cuando asé, ¿no? Y no lo medí. Y ahí está donde se te están pasando ese déficit que tenemos calórico, pues ya te lo echaste, ya no estás en déficit porque se te cubrieron esas calorías con un poquito de aceite. Lo mismo, este es el truco en los carbohidratos, que sean complejos y que tengan fibra. Una manzana, por ejemplo, y una dona, pues los dos son carbohidratos, pero tu cuerpo va a reaccionar totalmente diferente. La respuesta de glucosa va a ser diferente, tu energía y la respuesta hormonal van a ser diferentes. Entonces, piénsalo así. Los carbohidratos son, los carbohidratos son lo que la naturaleza me da. No traen lista de ingredientes. Básicamente es o lentejas, o arroz, o camote, o papa. No tiene ninguna otra cosa, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces son frutas, verduras, granos, leguminosas, todo en su versión original. Algunos van a tener un índice glucémico más alto, como por ejemplo el plátano, y otros van a tener un índice glucémico más bajo, o sea, un impacto en la glucosa, pero todos funcionan perfecto. O sea, no, si estamos comiendo comida entera, no tenemos por qué estresarnos en esa parte, ¿no? Porque la naturaleza es sabia, si tiene impacto tiene un poquito más de fibra o tiene otros nutrientes importantes. Entonces puedes usar el que sea, con tal de que sea completo. El único grano, les recuerdo que vamos a eliminar, es el de trigo y sus derivados, porque tienen gluten y por todos los beneficios que nos aportan. Eso hablamos la semana pasada, todos los beneficios que vamos a obtener de una dieta antiinflamatoria a nivel celular. Mis carbohidratos favoritos son las leguminosas, las lentejas, las alubias, los frijoles, los garbanzos, todas las leguminosas, porque te vas a dar cuenta que son las que más fibra tienen.
Y también aportan proteínas. A la mayoría que les hace falta un poquito de proteínas, con una media taza de alguna leguminosa ya estás subiendo tu consumo, tu ingesta de proteínas. Entonces es una buena herramienta. A lo mejor pensabas que los vegetales, ¿no? En una ensalada tienen fibra, pero te vas a dar cuenta que no. Lo que más tiene fibra son las leguminosas. Y bueno, por ahí de las frutas, las frambuesas también tienen muchísima fibra. Em, Entonces, el cuerpo toma más tiempo en metabolizar y digerir los carbohidratos complejos y la fibra ayuda a que este proceso sea aún más lento y evita los picos de glucosa. ¿Por qué? Porque actúa como una red, o sea, cuando empieza, como que la fibra detiene la glucosa y empieza a entrar al torrente sanguíneo como en gotitas, como mucho más despacito. Entonces se convierte en una energía estable, ¿no? No un pico y una caída. Los carbohidratos simples, como ya están procesados, son mucho más rápidos de metabolizar y tu cuerpo lo absorbe mucho más rápido. Te dan este boost y esta energía inmediata y después, o sea, el pico de glucosa y después la caída. Imagínate como el proceso que se hizo afuera de tu cuerpo ya no lo tiene que hacer, como un pan. El pan tiene una carga glucémica de 100, es como o sea, contabilizado es lo más alto, porque todo ese proceso está ultra procesado, todo ese proceso que tu cuerpo hacía cuando te lo comes, lo masticas, lo vas desdoblando y así, ya está hecho. Entonces, desde que tiene contacto en la saliva, ya se está convirtiendo en glucosa. En general, las harinas de granos, o sea, de cualquier grano, con las que están hechas galletas, pasteles, donas, todo esto, ya le quitaron la fibra y le quitaron también una gran parte de nutrientes, le agregaron azúcar, además les agregan aceites refinados para que se conserven mucho mejor. Entonces, obviamente te saben deliciosos y generan las hormonas de la felicidad, ¿no? Dopamina, serotonina. Y cuando baja tu azúcar en sangre, después de un pico de glucosa, tu cuerpo te pide más. Por eso estos productos son tan adictivos. Entonces, eliminar los carbohidratos complejos en las dietas es un error. O sea, de repente si me dicen, es que no como papa porque me engorda o no como arroz, eso es un error. Pero obviamente eliminar los procesados que no te sirven de nada, que son calorías vacías, pues eso sí, ¿no? Pero eliminar estos carbohidratos complejos que tienen nutrientes, tu cuerpo los va a necesitar y además alimentan tu población de bacterias, tu microbiota. Y si tienes una buena salud intestinal, esto se va a reflejar en tu salud metabólica de igual forma. Ok. Mm, déjeme ver. Entonces ya debes de tener una muy buena idea de cuáles son estos carbohidratos. Ahí tienes tu tablita para checarlos. Si todavía tienes duda de esto, por favor escríbeme. Pero bueno, ya deben de tener bastante idea de los carbohidratos con fibra, los carbohidratos complejos y cuáles son los carbohidratos simples. Y quiero que también vayas tomando nota cómo te sientes, ¿no? Cómo se refleja en tu energía y en tu estado de ánimo, porque es importante conocer a tu cuerpo, ¿no? En cuanto vas viendo, ok, aquí me excedí, ya se llenó y yo me siento así, entonces es como que se va encajando todas las piezas del rompecabezas y puedes aplicar mucho mejor las estrategias. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a lo que se llama Carb Cycle. Ya entendimos carbohidratos, grasas, proteínas. Entonces ya tenemos clarísimos los tres macronutrientes. El cuerpo siempre va a preferir como fuente de energía a los carbohidratos, o sea, la glucosa, porque es el macro que le aporta energía inmediata. Aunque no estés haciendo ejercicio o estés en la cama, viendo la tele o acostada, nada más por respirar, porque te late el corazón, estás gastando energía. Esa energía puede ser cuando estás dormida, esa energía puede ser utilizada como grasa o como glucosa. Utilizamos glucosa cuando necesitamos energía de inmediato y utilizamos grasa cuando no es energía de inmediata, cuando tenemos una cierta flexibilidad metabólica, estamos acostados viendo la tele. Ahí es cuando utilizamos grasa. Em, Cuando me como un carbohidrato, ya sea una fruta, un grano, una leguminosa, lo que sea,
Llega a mi estómago, empieza a ser desdoblado con ayuda de enzimas digestivas y de ácido estomacal para convertirse en moléculas que mi cuerpo puede absorber. Esto quiere decir que lo va convirtiendo en glucosa. Entonces, mi hipotálamo le manda un mensajito a a mi páncreas diciendo, ok, aquí hay glucosa, ponte a trabajar, manda insulina, ¿no? Porque va a haber un pico de glucosa. Entonces, en el torrente sanguíneo no puede haber más de 5 gramos de glucosa a la vez porque te mueres, o sea, te da un coma diabético. Entonces es cuando entra la insulina, o sea, el páncreas la manda, entra la insulina, la saca del torrente sanguíneo y lo primero que hace es que la reserva en el hígado. Tiene cierta capacidad de glucosa. Cuando ya no cabe ahí, va y la reserva a los músculos. Por eso es importante tener músculos, es como tu storage, ¿no? Es el espacio que tienes para reservar toda esa glucosa que te comiste. Y si no hay músculo, por eso sucede cuando vas perdiendo masa muscular, 40, 50, 60 años, que ya no te ves forma en el cuerpo y entonces todo se empieza a reservar aquí, se va a los tejidos adiposos, ¿no? Algunas a la cadera y otras acá atrás, ¿no? En el eje central, la naturaleza es muy sabia, sabe que tenemos que mantenernos en balance, entonces la pone aquí y en la pancita. Esto quiere decir que cada que ves que como un carbohidrato simple y si no tengo músculo, entonces va a ir hígado, músculos y ya va a acabar ahí, en ese. Entonces, una dieta alta en carbohidratos simples acelera este proceso porque se convierte más rápido en glucosa y tiene que ser reservada como glucógeno sin permitirte nunca usar esas reservas. Pero tampoco puedes eliminarlo por la ansiedad de querer bajar de peso rápido, porque ya vimos que tus hormonas y tus músculos lo necesitan. Necesitan un balance adecuado y el split, es decir, el porcentaje de macros que tienes, ahí lo tienes en tu app, es el balance perfecto para lograr tus objetivos de recomposición corporal. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el entrenamiento de fuerza y con todo lo que hacemos para perder grasa? Vamos a ver, la mitocondria, vamos a pasar a otra partecita. La mitocondria son los organelos encargados de convertir la glucosa en ATP, que es la moneda de energía. Y el entrenamiento de fuerza aumenta la creación de mitocondrias. Entre más mitocondrias musculares tengas, más eficiente eres en succionar toda esa glucosa para convertirla en energía. Entonces, por eso siempre decimos que el músculo es tu maquinita para quemar grasa, ¿no? Absorbe esa glucosa, la reserva y después, ese glucógeno que está ahí, o sea, tenemos dos fuentes de energía, bueno, además de la glucosa, ¿no? La fuente que tenemos de grasa reservada aquí en la pancita y el glucógeno que tenemos reservado en los músculos. Ese músculo también es otra fuente de energía. Cuando baja el consumo de carbohidratos, que son, o sea, los lunes y los martes, en tus días de low carb, vamos a hacer HIIT. Esto acompañado del ayuno y, o sea, esta estrategia va así junta. Es HIIT, ayuno y días de low carbs. Todo esto completo va a hacer, a forzar al cuerpo a entrar por esas reservas, o sea, ya no hay glucosa, no, estamos acabándonos las reservas de glucógeno, entonces vamos a forzar al cuerpo a ir por esas reservas de grasa y empezar a quemar grasa. ¿Qué va a pasar en este día con tu alimentación? Como ya viste, no vas a comer comida, no vas a comer nada que tenga un impacto mayor en tu sangre, o sea, leguminosas, por ejemplo, o frutas de alto índice glucémico o vegetales muy almidonados. Almidonados. No es que estemos haciendo una dieta keto, ¿no? Estamos solamente bajando los carbohidratos. Y podrías hasta cierto punto comer un poquito, comer estas cosas, pero lo que sucede, para empezar, para que entiendas esta estrategia, yo te recomiendo que elimines estas cosas o las reduzcas, por lo menos estos 2 días, para que tengas la opción, porque si comes leguminosas o si comes vegetales almidonados, te vas a acabar tus carbohidratos en una sola comida. Entonces, vamos a eliminar esto y vamos a comer muchos otros vegetales que no tengan tantos carbohidratos y frutas como berries que no tengan estos carbohidratos y enfocarnos en proteínas y en las grasas. Tu cuerpo va a seguir necesitando energía, pero la va a tomar de esas reservas de grasa que tenemos, ¿no? Entonces, también esto lo podemos personalizar un poquito. Así como hablamos la semana pasada,
Si te estás sintiendo muy baja de energía o mareada o algo así, contáctame y vemos si tenemos que personalizarlo. Ahorita la mayoría están en 50 tope. Acuérdate que esto es un tope, no tienes que cubrirlo. Puedes quedar abajo, 50 gramos de carbohidratos puedes quedar abajo de eso, ¿no? Ahí les pasé una tablita en donde decía los rangos, entonces solamente es un tope. Este, bueno, seguro se van a preguntar, pero si bajo el consumo de mis carbohidratos, hago que mi cuerpo entre en esta reserva de glucógeno. Entonces, ¿por qué no mejor le sigo así, puros días de low carb? Bueno, pues es que no funciona a largo plazo, porque ya vimos que las hormonas, la progesterona, la testosterona, el cortisol y principalmente la tiroides, todos los que tienen algún problema con la tiroides necesitan, necesita el cuerpo estos carbohidratos para funcionar bien, para tu metabolismo y también el músculo necesita. Si no hay carbohidratos, no puede funcionar, o sea, no puede haber la materia prima para poder crear músculo. Entonces, si los eliminamos por mucho tiempo, estaríamos creando un problema de hormonas, de energía, de sueño y obviamente de poder crear masa muscular. Entonces, por querer bajar express, vas a descomponer algo que si se atrofia, te va a resultar muchísimo peor a la larga, ¿no? Cuando ya tienes un problema, los que tienen hipotiroidismo o Hashimoto, porque se estaban sobreentrenando y reduciendo los carbohidratos al máximo, ya después es mucho más difícil arreglar esta situación. Entonces, bueno, por eso existe esta increíble estrategia de carb cycling, de ciclar los carbohidratos. Además, recuerda que si no repones el glucógeno en los músculos, ¿cómo vas a poder fortalecerlos? Cuando en el HIIT, cuando estamos haciendo HIIT, utilizamos todas esas reservas y después en los regular macros rellenamos otra vez ese glucógeno para poder crear masa muscular. Y así de esa forma mantenemos este motorcito activo, ¿no? Este motorcito para quemar calorías. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a tener lo mejor de los dos mundos. Aquí es donde entra esta estrategia que es padrísima, pero hay que hacerla de la manera correcta. Vamos a dividir la semana en dos partes. La primera semana va a ser mis días bajos en carbohidratos, lunes y martes. Si te das cuenta, el app, ya te diste cuenta que el app te lo va a marcar solito, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es ayudar a mi cuerpo a agotar mis reservas de glucógeno acumulado para que las utilice como combustible. Eso es lo que quiero. ¿Cómo le puedo dar este boost a mi cuerpo para que ese mecanismo sea todavía más eficiente? Eso lo hago con mis entrenamientos de HIIT, que es mi ejercicio cardiovascular a base de intervalos de alta intensidad. No es un cardio que va al mismo ritmo todo el tiempo, sino uno que sube a la máxima capacidad por periodos de recuperación. Y aquí en este descansito, en esos descansos cuando habla el coach así, es en donde se está recuperando ese glucógeno, que esa es la diferencia de que sea un ejercicio anaeróbico a un ejercicio aeróbico, ¿no? El anaeróbico es el que utiliza glucógeno y el aeróbico es el que utiliza oxígeno. Y la diferencia es ese periodo de descanso. Por eso son intervalos de alta intensidad. Subo mi ritmo cardíaco a la máxima potencia y después descanso, bajo mi ritmo cardíaco y otra vez lo vuelvo a subir. Entonces, ya agoté reservas de glucógeno, ya quemé grasa y ahora qué sigue. De miércoles a domingo, cambio la estrategia y le digo a mi cuerpo, no te preocupes, no vamos a quedarnos así, voy a reponer ese glucógeno y voy a subir los carbohidratos. Pero para que no se acumule esa grasa, o sea, esa grasa, mis reservas de glucógeno, ¿qué hago? Lo más efectivo para utilizar esos carbs y glucosa de inmediato es el entrenamiento de fuerza, o sea, las pesas. Llevar a tu cuerpo a una sobrecarga con un estímulo que realmente te cueste trabajo para llegar a fallo muscular. Entonces, el fallo muscular es que las últimas dos repeticiones me cueste muchísimo trabajo hacer. Es bien diferente por eso decimos que el entrenamiento así con pesitas no sé, 5 libras, no te sirve de nada. O sea, necesitas hacer un entrenamiento de fuerza en donde sí estés
haciendo tu mayor esfuerzo y que las dos digas, ya no puedo más. Eso se llama fallo muscular. Y ahí es cuando se rompen esas dos, es cuando se rompen, últimas que te costó mucho esfuerzo, es cuando se rompen esas fibras y en los periodos de recuperación, en los días de recuperación activa se reestructuran esos tejidos y es cuando el músculo crece, ¿no? Esa es la clave que tenemos que entender para entrenar y llevar a cabo esta estrategia con éxito. Si estabas acostumbrada a comer carbohidratos, lunes y martes probablemente te van a costar mucho trabajo. Si estabas haciendo una dieta keto, pues a lo mejor lo puedes hacer más fácil. Em, esta estrategia lo que hace también es que ayuda a romper la adaptación del cuerpo y por eso es, o sea, lo mantiene como en misterio, ¿no? De qué va a pasar y por eso es tan eficiente. Entonces, mis ciclos de workout, como ya se están dando cuenta, son así. Lunes y martes van acompañados de HIIT y empatados de nutrición low carb. Miércoles, jueves y sábado em, son días de fuerza acompañados con regular macros. Y tenemos el viernes de días low macros. Eso es una estrategia del reset en donde utilizamos los toda la comida la podemos ver, además de algo delicioso, como un combustible, ¿no? En donde vamos este, a reducirlo porque no estamos haciendo este entrenamiento que requiere de más combustible. Si esto no te acomoda, todo lo podemos personalizar. O sea, si necesitas mover los días, se puede ajustar. Entonces me escribes y lo cambiamos. Entonces te recuerdo que tienes que cargar pesado. O sea, 2 kilos no te va a servir para nada. Necesitas llegar a fallo muscular para realmente poder crear músculo y aumentar tus mitocondrias y que eso succione esa glucosa y puedas quemar grasa. Si no estás acostumbrada a hacer pesas, es muy normal que al principio te inflames un poquito y esto es temporal, esto es agua, no es que subiste de peso, no es que estás creando músculo en un día, eso no funciona así, ¿no? El músculo y la pérdida de grasa se va viendo como más o menos en 3, 4 semanas es cuando ya empieza realmente el cuerpo a reaccionar en el exterior. En el interior vamos a ver los beneficios, como lo platicamos en la primera semana, internos, ¿no? En energía, sueño, digestión. En los externos empiezan a pasar después de la semana 3, 4, ¿no? Ahorita probablemente sientes desinflamada, pero por eso cuando haces entrenamiento de fuerza no es que subiste músculo en ese día, es que el músculo se inflamó un poquito y esto es 100% temporal. Entonces, viernes y domingo vamos a tener descanso activo. Tu app te lo va a ir marcando, no te debes de preocupar y también te va a enseñar cómo tienes que empatarlo con tu nutrición. Carb cycling, lo que les decía, los low carb, las mujeres van a tener como tope 50 gramos, si estás embarazada son 100 y es importante que entiendas que son carbohidratos netos, no son carbohidratos totales. Los regular macros a partir del miércoles lo que estamos contando son los carbohidratos totales. Los carbohidratos netos son los carbohidratos menos la fibra. Les estamos restando la fibra. Entonces, por eso, si subes algo, de repente me dicen, es que lo estoy subiendo y no me está contando todos los carbohidratos. ¿Por qué es? Porque si decía 15 gramos de carbohidratos, pero 5 de fibra y te puso 10, quiere decir que le quitó 5, le descontó la fibra, ¿ok? Entonces, a eso se refiere los carbohidratos con los carbohidratos netos. Ujú. Bueno, entonces, vamos a ver. Otra cosa que también les quiero decir es que los carbohidratos retienen líquido. Cada gramo de carbohidrato retiene 4 gramos de agua. Por eso es que lunes y martes te vas a sentir un poquito más desinflamada. No es que hayas bajado más de peso, el peso no se baja en 2 o 3 días, es que perdiste líquido, el líquido fluctúa y esto pasa de lunes y martes. Y probablemente miércoles, jueves, cuando vuelvas a comer carbohidratos, vuelves a retener un poquito de líquido y esto también es solamente agua, no es grasa, no es que subiste de peso.
Otra cosa súper importante es que necesitas ser paciente en este proceso, porque toma tiempo. Para empezar, como les digo, a sentir los efectos dentro y después se van a empezar a reflejar en tu exterior. Bueno, las estrategias de Fastway han sido probadas por miles y miles, creo que ahorita van en 570,000 usuarios, entonces confía en este proceso porque está súper, súper bien estructurado. También quiero decirles que no te compares con nadie, porque cada quien es diferente. Depende de la cantidad de peso que tenga que perder, de cómo está su metabolismo, de su edad y de muchos otros factores. Entonces, encuentra tu carril, corre tu propia carrera y relájate. Este no es un sprint, es un estilo de vida que vamos a ir creando y lo más importante es que vayas arraigando esos hábitos y viendo cómo los vas a volver sostenibles, cómo vas a mantenerte constante, porque ahí es donde van a estar los resultados. Tu cuerpo siempre va a buscar adaptarse, el cuerpo es muy, muy inteligente a tu ambiente, a tu cantidad de comida, a cualquier cosa. Entonces, si tú dices aquí me quedo y te estancas, estos ciclos que hacemos en Fasteway, o sea, si estás haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, estos ciclos que hacemos en Fasteway vuelven muy eficiente esta situación, o sea, crean progreso todo el tiempo porque sacan al cuerpo de esta adaptación. Ok. Bueno, pues entonces esto ya es todo en cuestión de ciclado de carbohidratos, de seguimiento de macros. Ahora sí, porque tenemos 15 minutitos de preguntas, voy a dejarles de compartir aquí. Espérenme, ahí está. Y vamos a pasar a las preguntas. Me siento que... Voy a ir de atrás para adelante. La aplicación ya está en automático y la aplicación ya está en automático. La fibra de los alimentos. Sí, ahí acuérdate que tienes un circulito de proteínas, carbohidratos, grasas y fibra. Fibra 25 eh, es un mínimo, no es un máximo. Te puedes pasar de 25. Yo les pasé esta tablita de la flexibilidad de la semana pasada y les puse el 25 de fibra es solamente un mínimo, ¿no? Entre más fibra, mejor. Y la app te lo calcula ahí. El 25 es igual para todas, eso no cambia. ¿Este ciclo de ejercicios con alimento es sostenible de por vida o por una temporada? Estas son estrategias que van a ir cambiando, no es de por vida. De hecho, cuando pasan a VIP, vamos ajustando esto. Hay algunas que les quito los días low carb, dependiendo de cómo reaccionen, metemos un entrenamiento más de fuerza, o hay otro ciclado diferente que se llama carbohidratos moderados, hay los low macros. Entonces, nada es fijo. Acuérdate que el cuerpo va, como les estaba explicando, va a buscar adaptarse y ir rompiendo esta adaptación cuando vemos que algo ya no está funcionando como queremos, es muy eficiente. Entonces, sí, no es para siempre, hay que siempre ajustar de acuerdo a cómo vayas evolucionando. ¿Recomiendas hacer ejercicios en ayunas después de los 50? Mira, creo que les platiqué la semana pasada porque me hicieron esa pregunta. Esto de la ayuna, déjeme tomar agua, tantita agua. Ay, se me seca la garganta de hablar tanto. Viene de un estudio que se hizo en mujeres mayores de 50 años en donde se les subió el cortisol. Eran enfermeras que de por sí viven muy estresadas, ¿no? Entonces, si tú tienes una vida muy estresada, tienes hijos adolescentes, trabajas, casa y así estás todo el tiempo go, 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 pues no te conviene hacer un ayuno de entrada, ¿no? Si te vives más relajada y no tienes buenos controles de estrés, entonces tampoco pasa nada. Pero la preocupación es que básicamente el ayuno sea que te saltes el desayuno. Y yo, como les comenté la semana pasada, no recomiendo en ningún caso hacer un desayuno en donde te saltes en el desayuno, hacer un ayuno que te saltes en el desayuno. Mi recomendación es hacer un ayuno circadiano, en donde empiezas a comer lo más temprano posible y terminas de comer lo más temprano posible. Entonces aquí ayunar no aplica, que te sube el cortisol. El cortisol te sube si vas a desayunar
a las 12, porque te despertaste a las 6 o 7 de la mañana, en donde el cortisol está al tope y va bajando, bajando, bajando hasta en la noche y la melatonina está abajo y va subiendo, subiendo para que te puedas dormir, ¿no? Entonces, si tú a las 12 empiezas con tu primer alimento, el cuerpo está sacando insulina, cortisol, insulina para mantener esa energía, entonces está alta, alta, alta. Y de repente, o sea, después de mucho tiempo que esté haciendo este esfuerzo y no lo pueda mantener, es cuando cuando truenas, ¿no? Y te viene esta fatiga adrenal. Pero, te repito, mi recomendación es que hagas un ayuno circadiano en donde empieces a comer bien temprano y sigues tú, regulas perfectamente como la curvita del cortisol como debe ser y dejas que baje más tarde, porque ya no vas a comer tarde, entonces no te afecta en lo más mínimo, o sea, no te sube el cortisol. Entonces, bueno, y sobre tu pregunta de, ¿recomiendas hacer ejercicio en ayunas después de los 50? Si tú haces tu primer comida, depende cómo te acomode, puedes hacer tu primer comida y hacer entrenamiento de fuerza, eso es mi recomendación. Y si haces HIIT y lo vas a hacer temprano, entonces puedes hacer HIIT tempranito y después, que esta es la estrategia que estamos viendo hoy, ¿no? Hacer el HIIT en ayunas, hacer low carbs y o sea, toda esta estrategia juntas, ¿no? Que son el ayuno, el HIIT y los días de low carb, estas tres cosas. Si vas a hacer tu desayuno temprano, o sea, después del HIIT. Si vas a hacer el ejercicio a las 12 o a la 1, porque así te da la vida y no te acomoda de otra forma, pues no aplica, porque entonces no te puedes esperar a hacer tu primer alimento tan tarde. ¿Me explicó? Entonces acomódalo, te doy todo el conocimiento para que tú armes tu rompecabezas de acuerdo a tu estilo de vida. Espero que esto te pueda ayudar. ¿Cómo calculo los macros de una receta normal que me da los valores de ingredientes? Por ejemplo, para 4 personas. Chris, lo puedes meter a tu app, ahí en donde dice, en medio, en donde dice mis recetas, ahí lo metes. Le puedes preguntar a Diane, ella les manda el videíto. De hecho, se los mandó la semana pasada, pero si no lo tienes o cualquier cosa, se lo vuelves a pedir y ella te puede volver a mandar el video de cómo subir específicamente recetas. ¿El pan sin gluten también es igual de malo? Sí, es que el pan sin gluten, o sea, bueno, no tiene lo inflamatorio del gluten, pero está muy procesado. A veces está mucho más procesado que un pan de masa madre, un pan de trigo normal. Entonces, bueno, o sea, de repente como procesado el 20% de tu alimentación no pasa nada, pero sí, o sea, sí es un grano, porque normalmente es de arroz o de algún otro grano que no sea trigo, entonces sí tiene un impacto en la sangre mucho mayor que o sea, es procesado que una comida entera, ¿no? Que no venga de una fábrica. ¿Con qué puedes sustituir las leguminosas? ¿Qué es lo que quieres sustituir? O sea, ¿quieres un carbohidrato que tenga mucha fibra? ¿A qué te refieres? A ver, no sé. Bueno, ahorita, porque acuérdate que aquí no es que busquemos sustituir específicamente un ingrediente. Tú puedes comer lo que tú quieras y organizarlo como tu comida como tú quieras, subirlo a tu app y cubrir tus macros. Pero si te refieres a fibra, puedes coger la tablita que tienes en tu app de equivalencia de fibra y ver qué tipo de fibra te gusta más, o sea, qué ingredientes que tengan fibra te gustan y con esto sustituirlo. Pero, o sea, por eso te pregunto cómo viene tu pregunta, porque si estás buscando sustituirla en una receta específica o si estás buscando sustituirla por cubrir fibra, ¿no? Entonces, es- aquí aplicaría lo que te digo de la tablita. La quinoa, ¿qué tanta fibra tiene? Sí tiene suficiente, o sea, tiene una buena cantidad de fibra. No más que las leguminosas, pero como que por ahí va. Con el frío se me ha antojado hacer verduras al horno, pero ¿cómo puedo medir la grasa? Uso aceite de aguacate, pero hago una charola grande. ¿Cómo podré saber que no me paso de grasa? Lo que yo hago cuando hago charolas grandes es que, por ejemplo, si haces una charola grande para 4 gentes, ¿no?
y le pones una cucharada de, bueno, es mucho, pero diciendo que fuera una charola muy grande y le pones una cucharada de aceite, ponla en un bowl, pones los vegetales, porque luego si no, no hay forma de medirla. Si le vas a echar así, pues no lo puedes medir. Entonces le echas una cucharada, revuelves todos los vegetales, los pones en tu charola y cuentas las porciones que te va a dar, ¿no? Uno divides. O sea, yo cuando servía los platos, ahorita, bueno, ya me divorcié, pero cuando servía para toda mi casa y mis hijos, bueno, es un rollo. Yo les dejo ahí la comida, a veces se la comen o no, pero lo divido en porciones. Entonces yo sé que de esa charola que me salían 8 porciones o 4 porciones, me comí una cuarta parte. Entonces me comí la cuarta parte de la cuchara, ¿no? Así más o menos, una cuarta de una cucharada de aceite. Así más o menos para que te des una idea. O si le echaste 4 cucharaditas chiquitas, una cucharada tiene tres. Una cucharada grande de aceite tiene 3 cucharaditas chiquitas. Entonces, si le echaste 3 cucharaditas, que sería mucho, pero pensando, si le echaste 4 cucharaditas, entonces te comiste en esos vegetales una cucharadita de aceite. Más o menos así lo haría yo. ¿Qué pan comen en VIP si dices que el gluten no está permitido? Cuando pasan a VIP, como ya hicimos esta dieta de la eliminación, en donde ya entendimos qué efecto tiene el gluten y los lácteos en tu cuerpo, y ya tienes esta información para poder tomar las decisiones adecuadas. Decir, ok, si me afecta, si me inflama, si afecta mi digestión, si afecta mi energía, no lo voy a consumir o sí, ¿no? Hay las de VIP que me dicen, no, qué bárbaro, o sea, no vale la pena, mejor no lo consumo. Y hay las que dicen, ¿sabes qué? No me afecta tanto, entonces lo voy a reintegrar. Después, cuando en VIP les enseño, tenemos una clasecita en donde hacemos reintroducción de gluten y de lácteos. Las que deciden integrarlo, les doy las recomendaciones, pan de masa madre, orgánico y ciertas recomendaciones. ¿Y cómo hacerlo? Eso lo vemos en la semana 5. Yo después de la semana 3, la 4 y la 5, todavía les recomiendo que sigan sin el gluten y los lácteos para dar un poquito más de tiempo. Una dieta de eliminación dura más o menos 5 semanas. Y ya en la semana 5 les explico, y en la semana 6 hacemos una reintroducción de gluten y de lácteos, depende de lo que tu cuerpo te diga, ¿no? O sea, de todo este feedback que tengas para poder tomar la decisión adecuada. Ujú. Mm, De hecho, he hecho nada solo el primer día lo hice a las 6 p.m. Entonces escríbeme, María, para que platiquemos exactamente qué está pasando. Veo que me dijiste no he hecho nada, no sé si te refieres a nada de la nutrición o a nada de qué, pero es importante que platiquemos. Mm, a ver, ¿en dónde me quedé aquí? Hola, ¿en dónde podemos volver a ver esta clase? La grabo y se las mando. Esta clase la estoy grabando y se las voy a mandar. Ay, qué bueno que me acuerdo porque el WhatsApp ahora es de Meta, de Instagram, y está haciendo una revoltura Instagram. Entonces, la ha castigado. Ahorita tengo que ver si me lo descastigaron. Mi WhatsApp, pensé que se había roto la plataforma que estoy usando, pero no. Resulta que Meta me lo castigó. Entonces, no estoy pudiendo mandar los mensajitos que les mandaba, o sea, estas automáticos, en donde les mandaba grabaciones y los mensajes y así. Entonces lo voy a pegar, la grabación la voy a pegar en el grupo. Por ahora, mientras resuelvo esto, lo voy a pegar en el grupo y lo voy a pinear para que no se pierda. O sea, lo voy a poner un pin y ahí lo pueden ver la grabación por el momento. Y también lo voy a poner en el grupo extra que hicimos, en donde está cerrado y solo van a estar todos estos mensajitos. Y espero solucionar esta situación pronto. Pero ahí va a estar en esos dos lugares. Y también está, acuérdense, en la página principal de Cristina, Healthy by Cristina, ahí está todos los videos, también van a estar ahí y esta presentación. ¿No se afectan las hormonas por estresar el cuerpo con entrenamientos HIIT sin alimento? Lo vamos a hacer, solamente se hacen 2 días y acuérdate que el HIIT dura media hora, o sea, no es un entrenamiento de 60 minutos, es un entrenamiento largo. Si hiciéramos HIIT una hora y lo hiciéramos diario, pues sí, pero por eso está controlado, ¿no? Y está hecho específicamente para no estresar de más al cuerpo. Y en cuanto acabas tu HIIT, ya comes tu alimento y además
hacemos un ayuno circadiano, o sea, empezamos a comer lo más temprano posible. Entonces vas a hacer tu hit y a desayunar. Si no puedes desayunar despuesitito de hacer el hit, entonces mejor no lo hagas en ayunas. O sea, no quiero que te vayas a las 12 porque puedes hacer el hit a las 12 y vas a desayunar a las 12:30, o sea, ya sería muchísimo tiempo, ahí sí, y vas a estar agotada y ni siquiera vas a tener energía para hacer tu hit. Entonces, sí, puedes acomodarlo en la mañana, y desayunar temprano con un ayuno circadiano, o sea, quiere decir que en la noche es cuando vas a ayunar, o sea, después de tu última comida, que sea como a las 5 o 6, lo más temprano que puedas, y ese tiempo va a ser el de ayuno, ¿no? Entonces, de esa forma no sube tu cortisol de más. O sea, estresamos al cuerpo, les vuelvo a explicar. Empieza el cortisol lo más alto y va bajando. Cuando desregulas tu curva de cortisol es cuando la mantienes recta por mucho tiempo. El cuerpo después de muchas veces de estar así, se cansa y es cuando viene la fatiga adrenal. No lo puedes mantener por mucho tiempo. Entonces ya se agota y ya no hay cortisol. Te sientes, ya no te puedes ni mover. Pero si es temprano, no pasa nada. Ahí está tu curva natural, ¿no? O sea, va a ir bajando naturalmente. Entonces acompaña ese ritmo circadiano sin problema. Si se hace pesas a 7 a.m., se puede hacer el entrenamiento de fuerza sin comer o se tiene que comer algo pequeño. ¿Qué opciones de alimento pudiera ser? A ver, el HIIT sí en ayunas, porque es esta estrategia que estamos hablando, ¿no? Low carb, ayunas y HIIT, o sea, estas tres cosas para acabar las reservas de glucógeno, acabarnos y tener esta flexibilidad metabólica en donde puedes utilizar la grasa como combustible. Eso es lo importante del HIIT. Pero el entrenamiento de fuerza no. El entrenamiento de fuerza necesita carbohidratos y necesita proteínas. Hay dos formas de mandar la señal de síntesis muscular, se llama, y una es con el entrenamiento de fuerza y la otra es con comida, con proteínas. Entonces, yo no les recomiendo, como su coach, no les recomiendo hacer fuerza, entrenamiento de fuerza sin alimento. Por lo menos depende, porque me dicen, es que yo desayuno a las 5 de la mañana. Bueno, si no te aplica, pues ni modo, no pasa nada, ¿no? Pero, sí, y ya en cuanto acabes de hacer tu entrenamiento, desayuna. Pero si puedes, es mucho mejor que tengas por lo menos un poquito, 15 gramos de proteínas y un poquito de carbohidratos en tu sistema para mandar esa señal de síntesis muscular. Entonces, no te recomiendo hacer entrenamiento de fuerza en ayunas. Sí, María, entonces hablamos, escríbeme para que veamos cómo vamos a organizarte. ¿Cómo acomodarías todo si hacemos ejercicio de noche o ejercicio en la tarde después de las 4? Si vas a hacer ejercicio en la tarde, entonces empieza tu ritmo, o sea, empieza tu comida lo más temprano que puedas y termina tu comida lo más temprano que puedas en cuanto a tu nutrición y tu ayuno, de esa forma. Este, Básicamente, todo lo demás sigue igual. Trata, yo sé que a veces no se puede, a mí también de repente me pasa que me dan las 5 y hasta esa hora estoy haciendo ejercicio, pero esto que hablamos de la curvita del cortisol que empieza alto y va bajando, cuando tú haces ejercicio muy tarde, la vuelves a subir. Entonces trata de que no sea tan tarde porque va a impactar la calidad de tu sueño, ¿no? Y tus hormonas. O sea, vas a volver a subir el cortisol cuando ya tiene que ir bajando. Entonces, no, si no se puede, bueno, mejor hecho que nada, pero si puedes no hacerlo muy tarde, o sea, a las 4 de la tarde estaría bien, pero a las 7 8 pues ya estás impactando tus hormonas y tu sueño. Entonces no te lo recomiendo mucho. ¿Cuántos gramos son una cucharada de aceite? 15 mililitros son, que es lo mismo, 15 gramos. Ajá, y cada cucharadita, 5, 10, 15, cada cucharadita son 5. Entonces, 3 cucharaditas son una cucharada grande. Mm, Danos un ejemplo de tu día, cómo inicias, etcétera, para darnos una idea y organizar mejor o entender mejor el proceso en cuanto a alimentación y ejercicio, a nada de la nutrición. Mira, yo me despierto bien temprano, o sea, mi día ideal, porque a veces no funciona así, ¿no? Pero lo que trato de hacer es despertarme bien temprano. Yo no hago
como no estoy no quiero perder más peso ni grasa, bueno, grasa sí siempre, pero no quiero perder peso, cuido muchísimo mi músculo, entonces no hago HIIT en ayunas, no hago, pero a ustedes sí que están en fase de pérdida de grasa, sí les recomiendo hacer el HIIT por lo menos en ayunas. Pero yo siempre me despierto, me echo un smoothie, acabo mi última comida como a las 5 y el smoothie me lo echo como 5:30, cuarto para las 6. Entonces hago más o menos entre 12. Si a veces puedo antes, termino como a las 4, entonces hago entre 12 y 14 horas de ayuno. Empiezo bien temprano mi comida, voy al gimnasio, hago HIIT o fuerzas o lo que sea, o cuando puedo lo hago en mi casa. De hecho, prefiero en mi casa porque así ahorro muchísimo tiempo, pero ahorita estaba lloviendo, por ejemplo. Entonces, cuando llueve, cuando está así el clima, pues me voy al gimnasio que me queda muy cerquita. O cuando quiero cargar más pesado, sobre todo si es pierna, me voy al gimnasio. Cuando tengo muchísima prisa, lo hago aquí. Y y bueno, ya después de eso, como a las 11 12 hago un lunch. No es cierto, perdón, me salté. Después de eso hago un desayuno, bueno, o sea, hago mi smoothie que tiene más o menos como que le pongo polvo de cacahuate y ahí a veces le pongo la creatina o a veces me lo tomo después. Y bueno, ahí sumo como unos treinta y tantos, a ver, son seis. Tres, como unos treinta y tantos gramos de proteína. Después hago un desayuno, depende si son low carbs o regular macros. En regular macros, por ejemplo, hago avena con claras de huevo, que son como 20 gramos de proteína de las claras y la avena otro poquito. Ahí tengo como otros 30 gramos de proteínas, media taza de avena y la hago en el microondas rapidísimo con manzana, o sea, bastantes carbohidratos. Y después, como a las 11, hago como un lunch, otra vez como unos 30 40 un poquito más gramos de proteínas. Y cuando llegan mis hijos como a veces a las 3 a veces a las 4 a más tardar a las 5, hago mi última comida y ya ayuno hasta el día siguiente. Más o menos así funciona mi nutrición. Camino a veces en la mañana un poquito, si puedo después del lunch y cuando llega mi hija en la tardecita, camino como 3 veces y luego también estoy en mi casa, entonces hago mínimo 10,000 pasos y esos son bien, suman, sí suman muchísimo. Miren, tengo una clienta que me platicaba en VIP que estuvo un mes, le tocó un estacionamiento, o sea, de su trabajo la pusieron en un estacionamiento más lejos y todas las mañanas creo que tenía que caminar 5 minutos para llegar a su trabajo o algo así. Solo cambió eso, no cambió ninguna otra cosa y se sintió de medidas, no tanto de peso, pero de medidas, o sea, perdió más grasa. Entonces la caminada suma muchísimo. Eso, aunque yo que no estoy como en fase de pérdida de grasa, pero sí, o sea, solamente caminar va directamente a la pérdida de grasa y cuida el músculo, no estresa. Además, o sea, de hecho, al contrario, es un control del estrés, porque este movimiento rítmico, y más yo que lo hago como por un paisaje bonito, con árboles y con vista, además, o si puedes hacerlo así en la naturaleza, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, pues más o menos así divido mis comidas. El smoothie, desayuno, un lonchecito y la cena. O sea, no me como el desayuno junto porque sería mucho, me tardaría muchísimo en digerir, pero este smoothie que ya tiene la proteína es como, ya está desdoblada, como lo más fácil. Si me comiera un pollo o así, pues obviamente me tardaría mucho más en digerirlo, ¿no? Pero este polvo de proteínas es muy fácil de digerir y luego otra vez agrego más proteínas y así las divido mis proteínas como 150 60 gramos de proteínas al día. Entonces así lo divido más o menos. Y, y mis entrenamientos también. A veces no hago los 2 días de HIIT yo, porque ya tengo en VIP muchísimas que ya están, que me dicen, ya no quiero perder más, quiero más bien o mantenimiento o ganar masa muscular. Entonces quitamos un día de HIIT. Yo ya no hago los 2 días de HIIT, a veces sí, a veces no. Depende cómo me sienta, pero casi no. Entonces agrego un día de pierna también. Y eso es lo que hago también con muchas de mis clientas. Entonces, bueno, espero que esto les ayude en algo. Acuérdense que bioindividualidad. Todas somos diferentes, todas tenemos objetivos diferentes, todas tenemos estilos de vida diferentes. Yo te ayudo a que lo adaptes a lo que tú necesitas. Yo nada más te platico cómo me funciona a mí y además esto es cambiante, no hay la única
Lo único seguro es que el cambio. Todo esto siempre me voy adaptando cómo van mi familia, mis hijos, mi cuerpo, mis objetivos. Entonces hay que tener esa flexibilidad, ¿no? También. Le, la de la semana pasada la enviaron, ¿qué? ¿Le enviaron? Sí. ¿Me puedes decir cómo la envían? Sí, por mail o por WhatsApp. Por las dos, la mando por mail y por WhatsApp. La semana pasada te la mandé por mail y también esa sí se fue al mensajito directo por WhatsApp. Y ahorita si lo puedo arreglar, lo mando directamente a tu WhatsApp y si no, lo pego en el grupo. Healthy Cristina está, Healthy by Cristina. Ahí en el grupo, Diane se los pineó porque ese es el mensajito que no se fue en tu chat personal. Y dice, página principal, el menú, así todos los links de la semana, ahí están. Entonces ahí en la página principal, ahí le das clic, no es la de Fastway, es la mía, en donde está el menú, está el contenido de la semana y están todos los videos. Entonces ahí en el grupo está pineado. Busca arriba, ahí arribita, cuando abres el grupo, ahí hay como un pin, ahí le das clic y ahí entras a ver la página principal. El grupo estaría bien. El grupo estaría bien, estuviera abierto para poder retroalimentarnos con conocimiento que entre nosotras podemos resolver. María, ¿sabes qué? Al principio lo dejaba así abierto y se quejaban muchísimo, muchas, porque se abruman. O sea, hay muchas que no les gusta estar oyendo todo el tiempo preguntas o viendo en exceso preguntas y pierdo la comunicación, o sea, dejan de verlo. Hay muchas que ya no lo ven porque no tienen tiempo y dicen, esto no es posible, no puedo, no sé si me tengo que meter y revisar todo o no. Entonces, por eso tenemos así contenido. Ya después en VIP está abierto todo el tiempo y ahí sí se pueden apoyar porque no es tan intenso. Ahorita como es novedad y preguntan tanto, se vuelve demasiado intenso y demasiado abrumador y hay muchas que lo archivan o lo dejan de ver. Entonces, por eso tomamos la medida. Yo y todas las coaches, porque tengo un grupo con todas las coaches latinas, que la mejor opción es dejarlo cerrado. Esto lo tomamos así después de prueba y error. ¿Cuál sería el desayuno ideal para ejercicio de fuerza? Mira, es muy personal, pero una buena cantidad de carbohidratos. Acuérdate que tus carbohidratos deben de estar alrededor de tus entrenamientos. O sea, si vas a entrenar tipo a las 8 de la mañana y puedes antes y después, mejor, eso sería lo ideal. Alrededor la mayor parte de carbohidratos y ya lo demás en tu lunch o en tu cena temprano. Más tarde, si cenas muy tarde, menos carbohidratos, porque entonces va a haber glucosa cuando ya te vas a dormir y no queremos que pase eso, ¿no? Entonces alrededor, y sería, pues a mí me gusta mucho la avena, pero puede ser cualquier fruta, frijoles, las leguminosas son muy buenas también. Y obviamente la prioridad son las proteínas, ¿no? Eso debe de tener siempre. Pueden ser huevos. Acuérdate que el huevo es más grasa, no más grasa, es proteína, pero tiene muchísima grasa. O sea, tiene 6 gramos de proteínas y 5 de grasa, es casi grasa. Entonces, yo lo que les recomiendo es un huevo y media taza de claras. O yo me hago una, ¿no? Depende de tus macros, depende de tu capacidad de absorber la proteína y tu hambre y demás. Pero si vas a comer huevos revueltos, que sea un huevo en regular macros, un huevo y media taza de claras para que realmente cubras tu proteína y no te excedas de tu grasa. Y eso lo podrías acompañar con avena o con leguminosas, con frijoles, ¿no? De repente me hago si quiero avena, a veces me hago como una tortilla de avena, ¿no? Para meterle más claras. Nada más lo pongo en el NutriBullet, como un cuarto de taza de avena con claras y me hago como una tortillita y así me puedo hacer con huevos. La avena, la verdad es que la uso de millones de formas, desde mug cakes, en el microondas un pastelito dulce y hasta salado como tortillas y también me hago como un bowl como nada más con avena y con claras. Entonces, es como muy, muy versátil esa opción. Eh, Acostumbrada a hacer fuerza en ayunas está mal. Cris, pues no te conviene, te digo, o sea, no está mal, pero es más eficiente que lo acompañes de un poquito de proteína, porque hay estas dos formas de síntesis muscular, fuerza y proteína, alimento. Entonces estás apoyando esa señal con alimento, ¿no? O sea,
Hipotálamo manda la señal de si hay proteína, podemos trabajar el músculo, entonces es mucho más eficiente. No, no estamos hablando del estrés, estamos hablando de eficiencia para desempeñarte en tu entreno y para crear masa muscular. Lo del estresor ya te expliqué que depende el tiempo, o sea, de que vayas a tener tu primer alimento y cómo vayas a desregular tu curva de cortisol, ¿no? O sea, estresar al cuerpo de más, que tenga que mantener el cortisol alto sin alimento por mucho tiempo. Ahí está el truquito del ayuno, ¿no? Pero si estamos hablando de un ayuno circadiano en donde vas a empezar a comer lo más temprano posible, entonces no implica este exceso de estrés cuando estás ayunando, ¿no? Porque el ayuno va a ser en la noche, estamos hablando de que va a ser después de las 5 o de las 6. Entonces ahí al contrario, estás dejando ya el espacio digestivo para que tu cuerpo entre en este mood de descanso, en donde ya no va a subir el ritmo cardíaco, ni la temperatura, ni la respiración, ni va a haber presencia de insulina, va a poder haber presencia de la hormona de crecimiento, que solamente se presenta en la ausencia de insulina. Entonces, por todos lados te favorece hacer tu ayuno, o sea, empezar tu ayuno en la tarde, ¿no? Tarde-noche. Em, ¿Hay equivalencia de tazas en gramos? Yo prefiero medir todo en gramos. Sí, claro. O sea, lo que les decía es que si estás en España, bueno, en Estados Unidos es muy típico, vienen en gramos y vienen en onzas las dos, pero si estás en España te compras unas tazas y te vienen en gramos, ¿no? Sí, en Amazon las venden, las tazas medidoras. Ujú, y las puedes comprar como tú quieras, pero la mayoría traen las dos opciones, onzas y gramos y mililitros. Bueno, más bien onzas y mililitros, ¿no? Esto es lo que está en el pin. Mm, A ver, el pin. Déjame checar el pin. Ah, es que ya quito el pin de... Pero entonces ve al lunes, vete, espérame. Entonces ve a ese grupo, es que ahí están todos los anuncios. Si vas a ese grupo, aquí lo voy a... Ay, no está. Espérenme. Reset de 21. Se los voy a volver a pegar y a pinear. Es que pineó ese, pero aquí está. Miren, bueno, se los pego mejor en el grupo y lo voy a pinear. Voy a dejar dos pines, este y el otro que dejó Diana. Es que lo cambió por... Ahí está. Voy a dejar 7 días. Entonces ya si le das, va a haber dos pines. El del anuncio de donde van a estar todos los mensajes y el donde está la plataforma del intensivo, o sea, mi página principal. Ahí ya puedes ver los dos. Listo. ¿Nos puedes pasar esas recetas al chat, por favor? ¿Qué dices? ¿La de la avena? Sí, se las voy a pasar. Es una tontera, ¿eh? No crees que no es nada gourmet, pero pues como a mí me gusta y es súper fácil, rápido, práctico, me gusta y cubro mis macros perfecto y sin grasa, porque yo o sea, mi no negociable de grasa, porque lo amo, es la mantequilla de almendra. Entonces, prefiero bajarle a las grasas en lo demás y poderle echar una buena cuchara de mantequilla de almendra, pero es cada quien, ¿no? O sea, si a ti te gusta el aceite de oliva y le quieres echar, pues así hay que organizarse. No nos pasas sí, por favor, vuelve a pasar la receta por el chat. Ok, los ejercicios que sean en español para las latinas, Cris, al estar estable leer que dicen, ok. Puedes mirar la pregunta que te he hecho en el móvil sobre el montaje de carbs en el Footlog. Sí, Ana Orsolo, yo la checo. Me lo acabas de mandar ahorita la checo. Contaje, ok. Ahorita yo lo checo.
Súper. Bueno, niñas, pues muchísimas gracias. Ya las voy a dejar porque ya llevamos 1 hora 20, si no ya nadie va a ver esta repetición. Este, vamos con todo, con este ciclado de carbohidratos. Ya debe de estar clarísimo el seguimiento de macros. Si tienes duda de esto, por favor, avísame. Si nunca me pasaste tu altura y tu peso y no he checado tus macros, por favor, hazlos porque yo te sigo escribiendo y escribiendo. Hay algunas por ahí que les digo, pásame, pásame y no me pasan. Entonces, si me estás viendo y no me lo has pasado, porfa, pásamelo, porque te estás perdiendo esta parte que es importante. Y bueno, estoy pendiente. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un súper abrazo y feliz segunda semana. Estamos en contacto. Bye bye.